Y en este punto vamos a recibir el primer análisis, el más madrugador de Negocios Televisión, y esta semana, lunes, la arrancamos un lunes más con Pepe Bainar, director de bolsasyfuturos.com. Pepe, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, arrancamos temporada y arrancamos una sesión, eso sí que va a ser un poco de transición, si Wall Street. ¿Cuál es el momento del mercado? Pepe, ¿cómo estás viendo en general el mercado y en particular al IBEX 35? Bueno, pues entramos en septiembre, como bien dices, y bueno, aquí tenemos dos cosas importantes. La primera es que llevamos una consolidación muy larga en el IBEX y bueno, en las bolsas europeas, sobre todo. Desde marzo prácticamente llevamos un rango lateral, una consolidación de la fuerte subida que vino desde octubre del año 2022, y a partir de aquí, pues bueno, en cualquier momento, en teoría, lo más probable es la continuidad alcista. Podríamos romper al alza esta zona de 9.600, números más o menos redondos, para tener un impulso fuerte al alza de nuevo, que podría ser pues incluso como el que tuvimos el año anterior. Por otra parte, hay que pensar que entramos en septiembre, y septiembre y octubre son meses tradicionalmente extraños. Son meses en los que las grandes crisis de la bolsa han venido muchas veces en estos meses, y son meses que hay que andarse con cuidado. Normalmente, si por una de aquellas viniera una crisis, una caída fuerte en estos meses, luego se suele recuperar muy bien, con lo cual incluso podemos tomarlo como una oportunidad de compra. Yo no sé si va a ocurrir o no va a ocurrir. Es muy probable que no ocurra ninguna crisis, sino que pronto, que sigamos a lo mejor en este movimiento lateral durante este mes de septiembre. Septiembre no suele ser un buen mes para un arranque fuerte, pero nunca se sabe. Esto de la bolsa, cualquier cosa puede pasar, y el hecho de llevar una consolidación ya muy larga nos lleva a la posibilidad de que en cualquier momento continuemos subiendo. Así que, bueno, de momento no lo está haciendo mal. Las bolsas, el IBEX sobre todo, cada vez que tiene una caída, pues es una ocasión de compra. Es verdad que cada vez que tiene un rebote, pues quien vende lo está acertando porque luego vuelve a caer, pero el problema también puede ser que vendamos porque vemos un poco de subida, esperando de nuevo esa caída, y nos venga un movimiento muy fuerte, muy dinámico al alza, y nos quedemos fuera de la fiesta. Y para mí quizá ahora mismo el riesgo más grande es ese, quedarse fuera de la bolsa si de verdad hay una ruptura y un movimiento fuerte al alza. Todo esto podría venir desde el lado también macroeconómico, viendo pues que los tipos de interés parece que mucho más no van a subir, y si pronto pues ya se anunciaran esa pausa en las subidas e incluso el inicio de una bajada de esos tipos de interés, pues bueno, pues podía ser perfectamente el detonante para que las bolsas tuvieran ese nuevo impulso al alza. En breve te voy a preguntar sobre otros mercados, pero hoy quiero poner la mirada sobre el petróleo. En sí mismo, como el oro negro, estamos viendo que se está revalorizando, y mirando a esos protagonistas con nombre propio, veíamos el viernes como Repsol se anotaba las mayores ganancias del IBEX 35 por encima del 3,5%, pero en el Eurostock también veíamos a Eni, a Total protagonizar las mayores subidas, un poco más a distancia. Pero ¿cuál es el momento que estás viendo de cara? ¿Qué esperan? ¿Qué dicen los gráficos sobre el petróleo y sobre esas petroleras? ¿Cuál es tu valoración sobre Repsol o cuál es tu favorita? Bueno, a ver, el petróleo tuvo una caída cercana al 50% desde la zona de máximos, y a partir de ahí era claramente bajista, pero ya desde esta misma pantalla dijimos que veíamos un cierto agotamiento en la caída, y que después de un 50% perfectamente podría venir un rebote o incluso un giro, un cambio del petróleo al alza. Parece que se está produciendo, pero es verdad que hay una resistencia muy importante justo en la zona donde estamos ahora, en la zona de los $89 el barril, que en teoría sería el nivel a partir del cual habría un giro y un cambio de tendencia. Es verdad que debería superar consistentemente ese nivel, es decir, si hay una superación de los 89 y una caída muy fuerte que los pierde
en ese mismo día, al día siguiente o a los 2 días con fuerza, pues sería un fallo alcista. Pero parece como que se están sentando las bases para un giro alcista en el petróleo. De momento se superó la media de 200, se apoyó justo en la media, ha vuelto a subir y bueno, tenemos ahora una referencia también por la parte de abajo, en la zona de los 82. Es decir, que estamos entre 82 y 89 ahora mismo en una situación en la que ha mejorado mucho el aspecto del petróleo y que esa superación de los 89, en teoría, nos llevaría a subidas más fuertes. ¿Hasta dónde podría subir el petróleo? Bueno, pues si le ponemos un Fibonacci, pues desde la zona de los últimos máximos que hemos tenido, veríamos que podríamos subir perfectamente hasta la zona de los 199,5 y 105,8. Es decir, que en esa zona de ahí podríamos tener un rebote de Fibonacci, es decir, un movimiento en contra del movimiento principal, que es bajista todavía, y a partir de ahí volver a empezar los problemas. En teoría, todo esto nos dice que si superamos la zona de 89, podríamos alcanzar más o menos fácilmente la zona de los 100 otra vez. De ahí ya vendría otra vez una situación un tanto más complicada. Al final, el resumen es que el petróleo está mejorando bastante. Es bastante probable, según el gráfico, que continúe subiendo, pero para eso necesita claramente superar esa zona de los $89 el barril. En cuanto a Repsol, bueno, pues la verdad es que Repsol ha mejorado mucho otra vez. Es verdad que quizá cuando vamos a poner gasolina nos damos cuenta de que la gasolina siempre sube mucho más que el petróleo. Es decir, cuando el petróleo está en máximo sube mucho la gasolina, luego cuando baja un poquito la gasolina y cuando vuelve a subir un poco volvemos a estar en la zona de altos, ¿no? Estamos pagando la gasolina casi al mismo precio de los máximos históricos cuando realmente valía $140 el barril. Eso seguramente lo que hace es que las petroleras están ganando mucho más dinero y por eso pues están fuertes y están bien. Ahora mismo Repsol, pues bueno, pues está en una zona muy positiva, superó la resistencia en la zona de los 13,45, aparte de ya consolidado, sigue subiendo y ahora, bueno, pues parece que se dirige a la zona de sus máximos históricos, allá por los 15,15. Hay que pensar que este sector, sobre todo las petroleras, es muy cíclico y cuando llega a la parte alta, pues muchas veces vienen caídas, ¿no? Yo es un valor o, bueno, un sector, como vamos a Repsol, ¿no?, que es el que tenemos aquí más cerca, que no compraría como con una visión de medio y largo plazo. Es verdad que son valores muy estables y cuando hay caídas, si apostamos por ellos, al final le sacamos rentabilidad. Pero comprar en estas alturas aquí arriba, pues bueno, podría ser que no subieran mucho más, incluso que vinieran caídas en cualquier momento. Entonces, solamente yo diría que se puede comprar con un carácter de corto plazo, para aprovechar ahora si el petróleo sigue con fuerza, pero ir con una tendencia de corto plazo, con esos máximos y mínimos crecientes, y ahora, por ejemplo, pues bueno, pues si perdiera la zona de 14,22, pues salirse, ¿no? Y pues se podría comprar ahora con ese stop. Ya digo, yo veo otras opciones, otros sectores más interesantes antes que el del petróleo, aunque es cierto que si el petróleo superara esos 89 y subiera a la zona de 100, seguramente estos valores tuvieran un impulso también de corto plazo. Pepe, y hoy tenemos ausencia del mercado de Wall Street, pero ¿cómo estás viendo los principales índices del principal mercado del mundo? Bueno, pues los veo muy fuertes, ¿eh? Veo precisamente que la semana pasada aquí en Europa acabamos con una cierta corrección los últimos 3 días de la semana y luego, sin embargo, pues bueno, los valores, los índices americanos, pues están haciendo lo mejor, ¿no? Vemos el Nasdaq y el S&P 500 que están aguantando muy bien después de la caída que tuvieron, han empezado a subir. Hay una cosa interesante y es que este jueves pasado, no el anterior, hubo una vela negra en el S&P 500 que normalmente es una vela que genera continuidad bajista. Pero de la misma manera que hay continuidad bajista, si los precios son capaces de superar los máximos de la vela negra,
es una especie de fallo bajista con continuidad alcista. Y es lo que pasó precisamente el martes de la semana anterior, ¿no? Vimos una vela blanca después de una cierta recuperación del principio de la semana, que recuperó claramente ese nivel, en este caso los 4.456, y a partir de aquí, pues bueno, hemos visto mejoría y ya digo, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq, que lo está haciendo muy bien. Atención al Nasdaq porque se ha convertido en el índice que más está subiendo, que mejor lo está haciendo, y yo creo que es que se están tomando posiciones ya de cara a ese posible inicio de bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos. Hay que pensar que el sector que más se puede beneficiar en el caso de bajadas de tipos de interés es el tecnológico. De hecho, es el que más se perjudicó cuando empezaron a subir los tipos de interés. El año pasado cayó un 33%, ¿no? Entonces, hay que pensar que es un sector muy interesante y en el que seguramente hay que echar un poco la vista. Del lado contrario está la banca. Vimos cómo la semana pasada tenemos a los bancos españoles con un el último tramo de la semana con caídas importantes en toda la banca, que la verdad es que empiezan a asustar un poco, Yo pienso que la banca es uno de los sectores que mejor lo ha hecho, pero cuidado, porque si los tipos de interés empezaran a relajarse y empezaran a caer, es difícil que la banca continúe con esa fortaleza que tiene. Igual no hay caídas muy fuertes, sino que más bien se mantiene lateral mientras otros sectores, otros valores siguen subiendo, pero puede haber llegado el momento de reducir exposición en la banca y seguramente incrementar algo en tecnología. Bueno, pues con esa receta vamos a terminar con ese dibujo. Muchísimas gracias, Pepe Baena, director de bolsasyfuturos.com. Gracias por arrancar esta nueva temporada con nosotros, estos madrugones aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Nosotros hacemos